cristianos hemos sido acusados peyorativamente durante toda la historia. Hemos sido llamados ilusos, fantasiosos, manipuladores y hasta caníbales. Y muchos cristianos de renombre a lo largo de la historia han buscado defender la fe. Y hoy en día muchas veces lo vemos en redes sociales, a través de debates a veces acalorados, que terminan siendo más peleas de ego que otra cosa. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia sobre estos encuentros, estos ataques? ¿Debemos responder o debemos únicamente quedarnos callados? Y la rama del estudio que se encarga de responder esta pregunta es la apologética. Por eso en este video te voy a explicar qué es la apologética, qué ejemplos bíblicos tenemos de cómo se hace apologética y cómo puedes seguir aprendiendo más de esto. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno y soy un estudiante de maestría en teología, y en este espacio comparto contenido bíblico-teológico para aprender más sobre la palabra de Dios. Y lo primero que hay que entender es que apologética viene de la palabra apología, que significa presentar defensa de algo o presentar una alabanza hacia algo. Y el pasaje bíblico que se usa por excelencia para ejemplificar, para definir cómo se debe hacer apologética cristiana, es el de 1 de Pedro 3:15, que dice: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Y este pasaje es una excelente guía porque divide en varias partes los elementos necesarios para hacer apologética de forma cristiana. Lo primero que tenemos es que habla de santificar a Dios en nuestros corazones. La apologética debe ser un ejercicio que primero implica una autorreflexión, que primero implica crecer en nuestra fe, desarrollar nuestro carácter conforme a la persona de Cristo, a quien nunca vamos a poder imitar perfectamente, pero es ese crecimiento progresivo, ese proceso de santificación que debemos buscar aplicar en nuestra vida diaria. Y esto porque el propósito de la apologética no es ganar la conversación, ni siquiera es nosotros necesariamente salir bien parados. El propósito de la apologética es llevar a la gente a Dios. Lo segundo que menciona Pedro es que hay que estar preparados. La apologética implica estudio, implica preparación. Esto es porque la apologética cristiana se va a enfocar en dos cosas. Por un lado se va a enfocar en defender la existencia de un Dios soberano, y por el otro se va a enfocar en que ese Dios soberano y creador de todo es el Dios que expone la Biblia, el Dios cristiano. Y es por eso que una de las múltiples divisiones de la apologética es hacer apologética positiva y negativa. No en el sentido de bueno y malo, sino que la apologética positiva es dar razón, dar argumentos de por qué creemos lo que creemos, por qué creo en Jesús como mi Señor y Salvador, por ejemplo, por qué creo en que la Biblia es la verdad revelada de Dios, por qué creo que es la palabra de Dios. Eso sería apologética positiva. Y la apologética negativa es responder a los argumentos y a veces ataques de las personas que no creen. Entonces hay que estar preparados en ambos frentes. Esto requiere nuevamente preparación. Hay que entender, por ejemplo, cuáles son los argumentos en contra de la existencia de Dios, el problema del mal, los pecados de la iglesia. Todas estas cosas son ataques comunes y ya conocidos a nuestra fe. Pero hay que estar preparados para entender qué está detrás de este ataque en el fondo y también cómo saber responder de una forma cristiana. Y lo último y de repente más importante que menciona Pedro es hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nuevamente, el propósito de la apologética es llevar a la gente a Dios. No está en ganar la conversación. No está en, mira, yo tuve mejores argumentos que tú. Y esto es importante porque, y hay que reconocerlo, nosotros no convertimos a nadie. Nuestro rol no es convencer a la gente de que tenga una fe. Realmente, yo no conozco a nadie, por lo menos, que era ateo y que luego, a través de la argumentación, se volvió creyente porque entendió, listo, finalmente la Biblia. Es Dios quien llega a los corazones de la gente y es Dios quien transforma las vidas de la gente. No nosotros. Nuestro rol es únicamente obedecer y en la medida de lo posible de repente quitar esas taras mentales, esos argumentos, pero que son razones al fin y al cabo de que la gente no crea. Y para eso tenemos que prepararnos, pero nuevamente es con una actitud de mansedumbre y reverencia, no buscando ganar la conversación, no buscando minimizar al otro, porque así realmente no llevamos a nadie a Dios. Y hay dos ejemplos en la Biblia que a mí me parecen bastante didácticos y buenos que ejemplifican cómo se debe hacer apologética. El primero de ellos es el Hechos 17, donde Pablo va a la ciudad de Atenas. Y Pablo en Atenas ve y reconoce que es una ciudad idólatra, es una ciudad que está en varios errores y hace lo que siempre comienza a hacer, comienza a predicar el evangelio. Pero en Atenas se encuentra con un grupo de filósofos, con los estoicos y los epicúreos. Pero este grupo de filósofos observa primero a la distancia a Pablo y lo califica de forma negativa. Dicen, este es un palabrero más. Pero les causa curiosidad y lo llevan a Pablo al Areópago a poder conversar con ellos. Y Pablo, en vez de
sentirse insultado, en vez de decir, ¿tú acaso no sabes quién soy yo? Soy un fariseo de la tribu de Benjamín, lo que de repente tampoco significaba mucho para un griego, porque no son judíos. Pablo los halaga y les dice, varones, veo que sois muy religiosos, y religiosos en el buen sentido de la palabra. Es decir, el primer paso que haya Pablo es encuentra un terreno común, encuentra la forma de entablar una relación en el mejor tono posible. Ese es el primer paso de la apologética, encontrar qué terreno común puede haber para poder entablar una relación, una conversación. E inmediatamente después, Pablo va directamente a predicar el Evangelio, pero lo hace sin el uso del texto bíblico. Predica el mismo Evangelio de una forma distinta. Y por eso Pablo va a decir, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo va a partir de esta idea que tenían los filósofos de un Dios no conocido, de un Dios soberano, creador de todo, que ellos no entendían bien, pero que reconocían que debía estar ahí. Él va a decir, yo a ese que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Y a ese les vengo a predicar hoy, a ese vengo a anunciarlo a ustedes. Entonces Pablo establece este terreno común, primero desde la relación, primero desde la personalidad, para luego, desde la argumentación, no retroceder ni un milímetro en su doctrina, pero sí buscar cómo conectar. Y de ahí pasa a explicar el Evangelio. Al final, esos filósofos no se convierten, es la primera aproximación que hace Pablo, pero el Evangelio sigue avanzando, sigue habiendo gente que escucha, sigue habiendo gente que luego sí va a llegar a los pies de Cristo, pero la aproximación que usa Pablo es una excelente enseñanza de cómo hacer apologética. El otro caso es el de Hechos 2. Pedro también va a predicar el Evangelio en su primer discurso después del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Va a tener una aproximación completamente opuesta. Pedro reconoce que su audiencia son judíos. Está hablándole a gente que tiene conocimiento de la Escritura, tiene conocimiento de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, y por lo tanto va a relacionar a Jesús con el Mesías, a Jesús con Dios, y va a declarar que Jesús es Dios encarnado, que vino en el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, y que es a Él a quien los judíos han crucificado. Entonces, la aproximación de Pedro es completamente opuesta, porque para un judío la ley del Antiguo Testamento es la ley que ellos añoran, es la ley que ellos atesoran. Entonces tenemos dos casos con dos audiencias distintas que van a predicar exactamente el mismo evangelio, pero lo hacen desde aproximaciones diferentes. Eso es, en el fondo, hacer apologética. ¿Eso está relacionado al evangelismo? Sí, está relacionado a la predicación del evangelio, sin duda. Hay ciertas discrepancias adicionales, pero son disciplinas, son acciones que están relacionadas sin duda. Ahora, ¿cómo aprender de esto? Hay algunos recursos, hay buenos libros que voy a dejar un par ahí en la descripción del video para que los revisen, pero también parte del objetivo de este video es para comentarles que he lanzado un curso de fundamentos de apologética, un curso de 6 semanas con una clase semanal en vivo donde vamos a aprender justamente estas cosas. Por un lado vamos a aprender cuáles son los mejores argumentos en favor de la existencia de Dios, cuáles son los argumentos en contra de la existencia de Dios que se suelen usar, en contra de la Biblia, en contra de la persona de Jesús, en contra del cristianismo, y entender un poco qué está detrás de eso y cómo responderlo. Y por otro lado también vamos a aprender qué es lo que hace al cristianismo, al evangelio único, y cómo distinguirlo de las sectas que se hacen pasar por cristianas. Estas dos aristas, estas dos áreas son fundamentales para poder desarrollar un fundamento apologético sólido. Y el objetivo del curso es darte eso, herramientas que te puedan servir para poder luego seguir profundizando, seguir estudiando y poder tener argumentos suficientes para comenzar a entablar una conversación apologética fructífera. Es pura promoción de este hermano que a mi juicio muy sabio, pero bueno, si acaso están interesados en eso, él tiene cursos acerca de apologética y demás. Bueno, yo creo que en este caso casi que se impone. ¿Quién de nosotros no ha tratado en un momento determinado de convencer a alguien que tiene una creencia diferente, vamos a decir así? Yo recuerdo, yo tuve la bendición de nacer en un, no puedo decir totalmente un hogar cristiano porque mi papá no era cristiano, pero tuve la influencia de mi abuela y de mi madre, y desde niño empecé a asistir a la iglesia. Aún así, sé que cometí esos primeros mensajes, yo todavía siento pena. Bueno, ya me imagino, la mayor parte de las personas que oyeron mis mensajes no están en este mundo, pero a veces siento pena por ellos, de las barbaridades que yo decía, ¿no? Al principio, como todo el mundo,
tratando de, o sea, no tenía todo un conocimiento. Pero de esta parte apologética lo que más recuerdo es que en una ocasión, siendo seminarista, empezó a visitar la iglesia en la que yo estaba, ayudando un matrimonio que venían, o sea, él había recibido cierta instrucción de los testigos de Jehová. Y visitándolo en su casa, coincidí en un par de ocasiones con estas personas y resulta que ellos querían como entablar una especie de discusión en la que nadie gana, quiero decirle, no se atreva a hacer algo de eso. Es bueno que usted argumente, pero créame que yo no estaba usando el sentido apologético, lo mío era premeditación y alevosía. ¿Por qué le digo esto? Porque en aquel entonces en el seminario lo que tenía, o sea, lo mejorcito de la literatura, ahora usted puede meterse en su teléfono, en la computadora y escoger muchísimos, encuentra comentarios, lo que sea. En aquel entonces, estamos hablando de los años 90, no tenía, y mucho menos en Cuba, tenía toda la posibilidad de hacerlo. Bueno, me bebí literalmente cuanto libro sobre ellos había, cómo rebatirlos, incluso hasta con la propia versión, que yo diría que casi que es una perversión, pero ahí y estaba realmente afilándome los dientes esperando el momento de encontrármelos, y me los encontré finalmente. Cuando empecé a atacarlos con los argumentos de su propia Biblia, me dijeron, no, pero si nosotros preferimos la versión Reina Valera del 60, me mataron, ya, ¿qué voy a hacer? Pero como les digo, no, usted no puede entablar una discusión apologética por el hecho de ganar. O como él decía también, no conozco a nadie que en un momento determinado haya aceptado a Cristo porque le están imponiendo determinados criterios, aún, como le digo, estos casos de apologética que él puso, que están bien claros, bien definidos en la manera en que debe hacerse. Usted debe estar, como dice, santificado al Señor en sus corazones. Tiene que ser algo en lo cual usted esté cerca de Dios, no con el ánimo de discutir ni de ganarle discusión a nadie. Y lo otro, también estar preparados. De ahí lo importante de no solamente estar, vamos a decir, tener un dominio superficial de algo, es saber algo, pero por arribita. Qué bueno sería que nosotros profundicemos, y de hecho cuando el Señor nos dice escudriñar las Escrituras, está hablando de profundizar, de cavar, de buscar, no simplemente quedarte con lo elemental. Bueno, pues hace unos días me encontré esta cajita, muy bonita, me llamó la atención. O sea, está como si fuera un terciopelo, el color es bello, pero ¿cómo me la encontré? Como mismo se la voy a enseñar ahora. Vacía, no tiene nada, no tiene el objetivo de una cosa como esta, independientemente de su belleza, es que usted posiblemente, no sé si tendría argollas, lo que tendría, quizás usted se arrodilla, le propone matrimonio, lo que sea, no sé el objetivo de esta cajita cuál fue. Pero si no tiene un verdadero sentido, no vale de nada. Asimismo es cuando nosotros empezamos a discutir sin llegar realmente a tratar de que la persona entienda a Jesucristo. Porque tanto, voy a la parte apologética, todavía no he entrado en materia. Lo mismo Pedro que Pablo buscaron acercarse a las personas a las cuales les estaban hablando. No criticarles, no decirles ustedes están totalmente equivocados. Siempre recuerdo la ilustración de aquel anciano pastor en que en una ocasión dice que iban dos hermanos de una iglesia, iban predicando, ya estábamos ya con el triunfo de la revolución, y resulta que pues simplemente estaban pasando por algún lugar, estaban hablando, y se acercó un policía y le dijo, usted no pueden hacer eso, no lo pueden hacer ahora públicamente. Y uno de ellos, un poco el más exaltado, le dijo, usted es un ignorante, usted no sabe que nosotros tenemos libertad para poder hacerlo. Y aquel hombre por poco lo coge preso, le dijo, no, espérate, man, estás ofendiendo a la autoridad, Pero el otro, que era más calmado, le dijo,
No, oficial. No era ni oficial ni remotamente, posiblemente ni cabo era, pero allí lo llevó bien. Oficial, mire, no se preocupe. La cuestión es que usted ignora que hay leyes y hay cosas que nos protegen. ¿No le dijo ignorante también? De la misma manera, pero más suavecito, ¿no? Y a veces nosotros en ese fervor de tratar de llegar a la gente, lo que hacemos es que tendemos, le sacamos que la gente sea como el puercoespines. Se erizan, sacan las garras, cuando realmente no nos va a llevar a nada una discusión como esa. Pero vamos a hablar, decíamos, de la epístola o discurso a Diogneto. Vamos a ver algunos detalles del libro y otras cosas que yo tuve que buscar también. Estoy en la página 74, es la primera apología cristiana a los gentiles de que tengamos nosotros noticia. Y como decíamos, apología es esa defensa en este caso, de quiénes eran los cristianos. Después, aquí en el libro está, y si usted también quiere, lo puede encontrar digital. Si no tiene el libro, lo puede encontrar digital. La manera en que habla acerca de quiénes son los cristianos, porque había muchas especulaciones y muchas cosas en contra acerca de lo que, de quiénes eran los cristianos. Y a veces, por ejemplo, yo nací en un pueblo que había una sola iglesia evangélica y una iglesia católica. A los católicos le decían católicos, pero a los cristianos, en este caso los bautistas, que estábamos en aquella iglesia, nos decían culteros. ¿Por qué cultero? Porque nosotros invitamos a las personas a ir al culto. Y por eso no nos decían bautistas, nos decían culteros. De hecho, el mismo pastor que les hablé de la ilustración aquella, que fue pastor en mi pueblo, dice que en una ocasión pasaba por vamos a decir, la calle principal del pueblo, y se acercó una persona, un pueblo pequeño, dijo: mira, aquí está el cultero, la cultera y la culterita. Ahí todo el mundo. Y nosotros los culteros, pues simplemente ahí eran los que estaban. No importa cómo lo llamen a usted, no importa el nombre que reciba, lo importante es que conozcan la fe que usted tiene. Pero ahora, es importante que, como decíamos, esta parte apologética, que nosotros entendamos que estas apologías cristianas eran realmente nobles e impresionantes en el estilo y el tratamiento. Miren, hay un pasaje que quiero leerles allí de esta carta a Diogneto, página 75, hablando acerca de los cristianos. Dice: aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Se les desconoce y pese a todo se les condena, se les da muerte y aún así están revestidos de vida. Son pobres y con todos hacen ricos a muchos. Y decíamos que los cristianos, después vamos a ahondar un poco más en esto, pero los cristianos eran perseguidos a veces por equivocaciones. Por ejemplo, una de ellas es que se les acusaba de canibalismo. ¿Por qué canibalismo? Porque cuando participaban de la cena, comían del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Miren qué error, hasta qué lleva una cosa cuando usted lo interpreta literalmente. Otra cosa es que también al llamarse hermanos y hermanas pensaban que no podía tener una relación un hermano con una hermana. Entonces, ¿hasta qué punto esas cosas impedían realmente que el cristianismo se desarrollara? Porque lo hacían de una manera, o sea, que ellos no podían entender. Ahora bien, yo les contaba otras veces que yo nací y crecí en Cuba en un tiempo de la Guerra Fría, si pudiéramos llamarlo así, contra las religiones en todo sentido general. Y podía costarte acoso, burla, muchísimas cosas, ¿no? Todavía recuerdo una ocasión cuando en mi pueblo el templo era de madera y de tejas y ya era muy antiguo. Imagínense, estamos hablando de los años 1980 quizás, 1980, y el templo, aquel pequeña capillita, vamos a decirlo así, se había edificado como en los años 40. Teja y madera, se puede imaginar que no era algo que ya estuviera en condiciones. Además, era vamos a decir, la satisfacción que encontraban muchas personas era en tirarle piedras a las tejas del templo. Mire qué belleza, ¿verdad? Y ahí no se metía policía ni se metía nada.
Bueno, pues finalmente el pastor de la iglesia logró que pudiéramos levantar un templo de mampostería bello que todavía persiste, pero en esa primera etapa de la construcción, ya cuando habíamos tirado la placa, paralizaron la obra. Y estuvo tiempos, no nos daban el permiso para proseguir. Recuerdo que el pastor dijo, vamos a hacer una carta y ustedes tienen, no solamente es poner la firmita, es poner toda su información. ¿Quién es usted? En este caso sería como el seguro social aquí, el número de carnet de identidad, le llamamos en Cuba. Todos estos detalles, ustedes los van a proceder, la vamos a poner ahí. Y bueno, pues vamos a elevarla. En Cuba todavía existe algo que le llaman Oficina de Asuntos Religiosos, que es tratada por un funcionario del Partido Comunista de Cuba. Es el que trata con todo el mundo, sea cristiano, sea santero, sea vacuá, sea quien sea. Ahí en ese saco caben todos. Bueno, pues le escribimos la carta todavía me acuerdo el apellido del funcionario, el doctor Carneado. Pero ¿saben qué ocurría? Que precisamente un miembro de la iglesia me dijo, en aquel entonces estudiaba en la universidad, el miembro de la iglesia me dijo, ¿y tú vas a firmar esa carta y a poner tus datos? Miren, no lo estaba haciendo un inconverso, lo estaba haciendo un miembro de la iglesia. Digo, sí. ¿Eso te puede costar perder la universidad? Sí, estoy consciente de eso. No costó nada, gracias a Dios, pero estaba dispuesto a eso. Entonces, a veces en la vida cristiana nosotros tenemos que proceder como procedieron. Una hermana cuando oraba mencionaba el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, como cuando estaban allí y dijeron, miren, ustedes, el rey les dio incluso la posibilidad, pero ustedes no van a adorar, miren si se van a postrar, no lo vamos a hacer. Nuestro Dios nos puede librar, pero aún si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Mire, a veces usted tiene que enfrentarse a consecuencias difíciles de la fe, pero el problema es que la tenemos muy suavecita. Después les voy a poner una ilustración de un pastor en China, pero un poco más adelante. Mire, ¿cuánto hubiera dado yo por tener, digamos, libros que después tuve a mi alcance? En este caso, para discutir por mi fe, para contender por esa fe que me fue dada. Uno de ellos, y si usted no lo ha leído, por favor, es de lo mejor que he visto en estudios profundos y que demuestran realmente la verdad de nuestro cristianismo. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Magnífico libro. Porque este hombre no era simplemente un don nadie, es alguien bien preparado que de hecho llegó al cristianismo tratando de ridiculizarlo. Él aceptó como una especie de apuesta de decir, yo voy a empezar nada más y nada menos que por la resurrección de Jesucristo. Y es de las cosas que incluso él comprueba. O sea, no se sienta limitado, porque a veces pensamos que, bueno, imagínate tú, nosotros creemos, es por fe y... No, es que la fe nuestra no es una fe ciega, no es una fe así suelto a como sea, sino es algo verídico que Dios realmente nos da, ¿no? Amén. Ahora, si una cosa, no tenía los libros, es lamentable, no los tenía, pero teníamos la Biblia. Y qué importante es que nosotros, aun cuando no tengamos mucho material, que no es el caso nuestro, gracias a Dios, podemos tener siempre la Biblia y debe ser lo fundamental. Les ponía el ejemplo de este misionero norteamericano que fue a brindar una serie de estudios en China, ¿no? Ellos estaban en una iglesia subterránea, como le llamaban, o sea, no era una iglesia oficial. Él tenía que reunirse en oculto. De hecho, tuvieron que viajar por horas a un lugar como un edificio abandonado y se sentaban allí en el piso y captaban por horas todo lo que es misionero. Estuvieron como una semana así. Al final de aquellos, ellos muy, muy contentos y habiendo aprovechado todo lo que les estaba enseñando aquel misionero en aquel seminario, le dijeron así, pensando que lo iban a halagar: nosotros queremos ser como los norteamericanos. ¿Y sabe qué le dijo aquel misionero? Le dijo, no, por favor, no. ¿Por qué razón? A mí me pueden deportar si me encuentran en estas conferencias, pero ustedes van a ir presos por años. Ustedes tuvieron que hacer una larga travesía en tren sin las mínimas comodidades.
En Estados Unidos, si la gente está a más de 20 minutos de la iglesia, ya les resulta, no es conveniente ya. Esto lo escribieron hace años, pero sigue siendo realidad. Ustedes estaban sentados en el piso sin calefacción ni aire acondicionado. En Estados Unidos, si los bancos o asientos no están acolchados, la gente tampoco les gusta. Ustedes soportaron horas de conferencia. La mayoría de los que viven en Estados Unidos, si el culto demora más de 1 hora, ya la gente está incómoda. Aquí han estado casi sin alimentos. En mi país, si no se provee café y pastelitos y algo, la gente no aguanta una escuela dominical y un culto. Es totalmente así. Ustedes no tienen una Biblia para cada uno. Sin embargo, saben pasajes enteros de memoria que muchas veces lo aprendieron en la cárcel, pasándose papeles con lo que ustedes sabían y el otro se pasaba aquel y usted se aprendía y así fueron aprendiendo. En mi país los cristianos tienen más de una Biblia en papel y cuántas Biblias digitales, pero no las leen y muchos menos la conocen de memoria. No somos nosotros, no, dijo el misionero, somos nosotros los que tenemos que ser como ustedes. Y qué bueno es que nosotros aprendamos eso, aún viviendo en este país que tenemos toda una serie de comodidades, no perdamos de vista las bendiciones que tenemos y el acercarnos a Dios, como dice la palabra, confiadamente también, ¿no? Ahora, este pasaje del cual veíamos en el video de 1 de Pedro 3:15, nos parece muy bonito y si usted lo dijera, bueno, ¿con qué? ¿Cómo va a decir precisamente que tenemos que presentarnos con mansedumbre y reverencia y preparados? Y está hablando precisamente el hombre que le tiró a la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Porque a veces decimos, no, le cortó la oreja. No le tiró la oreja. Créame que Malco se movió extraño porque lo que él era a chapearle la cabeza. Así iba. Y por cierto, de esas cosas, de esas joyas que uno dice, tenemos el nombre de ese siervo que se llamaba Malco. Hay otras personas a nuestro juicio que pudieran ser más importantes y que la Biblia no dice su nombre. La Biblia no dice realmente su nombre. Entonces, no son los... ¿Qué puedo decir? Nos hubiera gustado saber cómo se llamaban los pastores que fueron a ver a Jesús. Nos hubiera gustado saber el nombre de la mujer samaritana. No sé cuántas personas. La Biblia no los dice, no lo sabemos y no creo tampoco que valga la pena. Pero me llamaba la atención que precisamente estaba allí este hombre, se menciona este nombre, ¿no? Ahora, esta carta a Diogneto es de un autor y destinatario, en un inicio se veía que eran desconocidos, ¿no? Y muchos estudiosos optan por atribuirla a Cuadrato, obispo de Atenas. Vuelvo ahí al libro, y estoy en la página 75, donde dice, el autor procedente del paganismo, entusiasta y vehemente de su nueva fe, se describe a sí mismo como discípulo de los apóstoles, me ofrecí como maestro de los gentiles, ministrando dignamente a aquellos que se presentan como discípulos de la verdad. Ahora, es imposible, ya voy en la página 76, es imposible tener certidumbre alguna sobre la fecha, ¿no? Sin embargo, parece que la fecha más primitiva, cerca del año 150, es la que parece más probable. Ahora, es importante que nosotros veamos que este hombre, este discurso, por decirlo de alguna manera, hay toda una controversia porque no se vino a conocer hasta prácticamente hace 2 o 3 siglos atrás. ¿Cómo era posible que eso se perdiera de tal manera? De hecho, quiero decirles algo. Normalmente cuando usted habla de documentos y cosas así, se encuentran en monasterios, en lugares. ¿Sabe dónde encontraron junto con otras cosas, no? No solamente era este discurso a Diogneto, eran otras cosas más. Esto lo encontraron en los papeles de una pescadería para envolver pescado. ¿Qué les parece? Es increíble cómo Dios además preservó eso después, porque estaba allí como cualquier otro papel para usted va a comprar un pescado y se lo lleve y ya. Hay tantas joyas que usted en un momento determinado puede encontrar que aparentemente que para otra persona no tiene la más mínima importancia, pero para un conocedor sí la tiene. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes del valor que tenemos, pero no porque lo tengamos nosotros, sino porque Dios nos lo dio.
una vez hubo un maestro que quería enseñarle a su discípulo algo, o sea, una cosa de valor. El discípulo vino apesadumbrado, que tenía problemas, que quería resolverlos, y pensó que el maestro le iba a dar un consejo, y el maestro tomó un anillo y le dijo: mira, coge este anillo y llévalo allí a la plaza pública. Llévalo a la plaza pública y mira a ver cuánto te dan por él, pero no aceptes menos de una moneda de oro. El hombre fue a la plaza, recorrió toda la plaza, le decían: bueno, lo que te podemos dar, algunas monedas de cobre, esto, aquello. No, regresó, todavía no había resuelto ni su problema ni el problema de su maestro. Y entonces le dijo: bueno, ahora ve no vayas a la plaza pública ahora ve a otro lugar de comerciantes, un poco más conocido, vamos a decir así. Bueno, fue al lugar, pero le dijo la misma premisa: no aceptes menos de una moneda de oro. Fue aquel, habló con algunos mercaderes, qué sé yo, le dijeron: lo más que te podamos dar es una moneda de plata o 2 monedas de plata, no más que eso. Pero él tenía la encomienda de decirle: no, si no fuera una moneda de oro. Y a la tercera regresa y entonces el maestro le dice: ahora ve a ver al joyero. Le llevó el anillo al joyero. Y el joyero lo estuvo examinando y le dijo: bueno, no sé cuán apurado esté tu maestro para vender este anillo, pero ahora mismo lo único que yo le puedo dar son 50 piezas de oro. Si puede esperar un poco más, posiblemente hasta 80. ¿Cuál era la enseñanza? Tienes que ir al lugar adecuado, donde te valoren, donde realmente tengas el valor. El valor que nos da Jesucristo no es cualquier otra cosa. No importa que usted crea que no sirve para nada, que es una colcha de trapear, como le decimos nosotros a la bayeta, al mapo en Cuba. No, el valor que usted tiene no es por usted mismo, es por lo que Cristo hizo por nosotros, por lo que Cristo pagó por nosotros, ¿no? Ahora, ¿quién era este Cuadrato? O se puede decir de cuadrado, Codrato, es un determinado nombre. Se considera como uno de los 70 discípulos. Le digo, dentro de esto hay mucha tradición también. Quizás no tenemos todos los datos exactos, pero este hombre de este Cuadrato recuerden que cuando el Señor, bueno, de estos grados de influencia que tenía el Señor lo seguían multitudes. Había gente que estaba más cercana. En una ocasión él mandó a los 70 a que fueran y predicaran. Tenía a los 12. Dentro de los 12 tenía 3 y dentro de los 3 tenía 1. ¿Pero tenía el Señor preferencia? Pregunto. No creo que sea exactamente privilegio, ni que Juan haya tenido privilegio. Simplemente había un grado de influencia, una compenetración mayor. Es como que usted piense que usted se puede llevar bien con todo el mundo. Casi todo el mundo se acerca a otras personas por varias razones. Por ejemplo, no sé dónde lo puedan entender. Aquí yo diría que yo estoy en minoría, ¿no? Los cubanos no somos muchos. Pero, ¿qué ocurre? Cuando estamos con los mexicanos tenemos que adaptarnos a su comida, a su chile, aunque no me guste, aunque pique. Ya tengo que comer algo. Pero, ¿qué les digo? Nos adaptamos, nos sentamos a ver qué tenemos en común, qué cosa podemos, cómo podemos compartir, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo en cuanto a la fe, ¿no? Y este hombre que era de los 70, no se considera por eso que era nadie especial. A veces nosotros mismos somos los que nos limitamos o nos damos cierto pedigrí, o sea, pues somos de raza, nosotros mismos, por cosas de los cuales nosotros no tenemos potestad sobre ellos. Por ejemplo, el hecho de haber nacido en un lugar específico no me da ninguna potestad sobre otra persona. El hecho de tener el conocimiento o la posibilidad de haber estudiado no me da ninguna potestad sobre ninguna otra persona. Y este caso de este hombre, aún de los 70, nunca se jactaba de eso. Simplemente
estaba haciendo la labor y hizo, como decíamos, esta primera referencia o este primer tratado apologético, ¿no? Se ha identificado con los padres apostólicos, se dice que estaba relacionado con las hijas del apóstol Felipe y algunos piensan que podía ser ateniense. Ahora, ¿a quién le dirigió esta carta o este tratado? Este tratado, Diogneto, no es solamente un nombre propio, estoy en la página 78, sino también un título honorífico de los príncipes. Que Quadrato le diera el título de Diogneto pudo ser debido al hecho de que el emperador acababa de iniciarse en los misterios de Eleusis. ¿Quién era esta Eleusis? Bueno, eran ritos de iniciación al culto de las diosas Deméter y Perséfone. Eran, bueno, de los tantos cultos que había en la antigüedad que hablaban acerca de la primavera, del regreso de Perséfone de los muertos, era también como el regreso de las plantas a la vida, a la tierra, ¿no? Después que pasaba el invierno. Y el hecho de tener estos misterios de Eleusis aseguraba la existencia feliz en el más allá. Eso pensaban, ¿no? Y por eso cuando Quadrato habla y le habla acerca a este hombre, que posiblemente podía ser Adriano, un emperador que se hizo iniciar en todos esos misterios, él le dice: no tengas en cuenta todas las cosas que en un momento determinado te han hablado acerca de los cristianos o de los cultos de los cuales no conoces. Y por eso le habla en todo ese sentido, ¿no? Él presenta esa apología del cristianismo al emperador Adriano, entonces en Atenas, obra que prácticamente se ha perdido, pero que después se recuperó. Entonces, decíamos, la apologética tiene orígenes occidentales, principalmente cristianos, pero no solamente los cristianos hemos hecho apologética, han sido otras religiones, vamos a decir así, y dentro de ellos le menciono la fe Bahá'í, el budismo, también los mormones, los deístas, el hinduismo, el islam, el judaísmo. O sea, todas esas religiones de una u otra manera han hecho énfasis en la defensa de sus principios y de su fe. Y la apologética cristiana combina la teología cristiana, la teología natural y la filosofía para presentar una base racional para la fe cristiana, para defender la fe contra las objeciones y la tergiversación. De ahí es donde viene, como les decíamos, el caso de aquellos que pensaban que estaban cometiendo canibalismo porque hablaban de comer la sangre y el cuerpo de Cristo y de que tenían relaciones los hermanos con las hermanas. O sea, la apologética llevaba a evitar o tratar de evitar todo este asunto del que podía distorsionarse la fe, ¿no? Y hubo muchos casos en la antigüedad, ¿no? Tácito escribió que Nerón fabricó acusaciones de que los cristianos iniciaron el gran incendio de Roma. Los apologistas posteriores se han centrado en proporcionar razones para aceptar diversos aspectos de la vida cristiana. Y quiero decirle que muchos de estos apologistas no son personas sin relevancia, ¿no? Son filósofos, son eruditos, a menudo con trabajos de doctorado en materias como física, cosmología, religiones comparadas u otros campos. Porque a veces se piensa, no, pobrecito el cristiano, pobrecito fulanito, que no tenemos otra cosa que la fe. No, estamos hablando de personas con un nivel y con una capacidad increíble. Por cierto, hay una anécdota que dice que se cuenta en una biografía acerca de Louis Pasteur, uno de los prominentes científicos franceses. Dice que él iba allí en un tren y junto a él iba un joven universitario que leía su libro de ciencias. Él estaba leyendo, este hombre, Louis Pasteur, estaba leyendo un libro de portada negra y aquel joven no tuvo reparo en mirar a aquel hombre y le dijo: pero entonces usted está leyendo ese libro lleno de fábulas y cuentos. Y no sabía a quién le estaba hablando, ¿no? Y Pasteur le dijo: sí, pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Pues claro que lo está. Mire, usted debía estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted debe conocer un poco más de lo que nuestros científicos dicen de todo esto.
¿Y cómo lo voy a lograr? Dijo humildemente Pasteur. Bien, continuó el joven. Como me voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia. Pasteur, con mucha profesionalidad, sacó su tarjeta, se la entregó al joven. En la tarjeta decía: profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Y dice el que escribe este comentario: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Y realmente ocurre así. ¿Cuánta gente hay que simplemente el hecho de decir no, tener una fe ya es algo, bueno, lo decían los clásicos del marxismo, que la fe era o la religión era el opio de los pueblos, era algo que realmente los adormecía, ¿no? Y yo he conocido unos cuantos ya, he tenido la oportunidad en mi vida de ver mucha gente que decía profesar determinadas doctrinas marxistas y hoy por hoy nada, no quieren ni asociarse con eso, ni que sepan que en un momento determinado lo vivió de esa manera, ¿no? Ahora, la epístola o discurso de Diogneto es una obra, decíamos, de apologética cristiana y tiene muchas cosas importantes, ¿no? Ahora, decíamos que el códice transmisor de la epístola de Diogneto fue descubierto hacia 1436 en la ciudad de Constantinopla. Buscando datos, hay toda una serie de paradas, vamos a decir así, por las que pasó este códice, cómo fue viajando, vamos a decir así, de ciudad en ciudad y hasta el punto de que fue después descubierto. Después se hicieron unas copias y fue por eso que se logró resolver, ¿no? Pero allí se encontró esto, como decíamos, con un papel para envolver pescado. Pero la literatura cristiana estaba formada por los libros del futuro Antiguo Testamento y los escritos de los padres apostólicos. Y todas estas obras estaban dirigidas a un público cristiano y exhibían una marcada intención doctrinal. Entonces, por ejemplo, las epístolas de Pablo intentaban resolver cuestiones planteadas por las comunidades cristianas. Los evangelios presentaban la vida y las enseñanzas de Jesús. El libro de la Revelación y otro libro llamado El Pastor de Hermas profundizaban la literatura escatológica. La Didaché y la epístola de Bernabé, de la que hablaba el pastor Tapia, describían los primeros rudimentos de la liturgia. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna escribían cartas a las iglesias para aconsejarlas. O sea, había todo un background de cosas importantes que estaban tratando cada uno de ellas: los problemas en las comunidades cristianas, la vida, las enseñanzas de Jesús, los rudimentos de la liturgia, las cartas a las iglesias para aconsejarlas. Pero decíamos que entonces en el siglo II se produjo este hecho. Este obispo cristiano llamado Cuadrado de Atenas compuso este escrito apologético y lo dirigió públicamente al emperador Adriano para denunciar las injusticias que sufrían los cristianos. Entonces el cristianismo dejó de ser un asunto privado de ciertas comunidades para confrontarse con el mundo. Eso fue lo que hizo este discurso a Diogneto, en este caso al emperador Adriano. Presentó quiénes eran los cristianos, qué estaban haciendo, por qué realmente no se les debía perseguir y no sé si totalmente después lograr el objetivo, pero fue un inicio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues utilizaban la lengua griega, porque en ese siglo la dominaba sobre la latina, y se formaron el grupo de los llamados apologistas griegos. Así que qué importante es que este hombre hiciera esta, vamos a decir, defensa del cristianismo, esta defensa de la fe. No era cualquier cosa, era realmente la manera de demostrar que los cristianos no eran cualquier cosa. Y ese es su mérito. Y yo voy a leerles brevemente algunos detalles acerca de las cosas que
que decía esta carta, ¿no? Los que creen que le ofrecen sacrificios con sangre y cebo y holocaustos y le honran con estos honores, me parece a mí que no son nada distintos de los que muestran el mismo respeto hacia las imágenes sordas. Ahí estaba hablando de los judíos y de la manera en que enfrentaban tanto aquellos que creían en imágenes como los que ofrecían sacrificios. Miren qué belleza esta. Los cristianos habitan sus propias patrias, pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen lo que les nacen. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Fíjense qué manera de presentar realmente quiénes eran de verdad los cristianos. ¿Qué eran? ¿Qué buscaban? ¿Qué hacían? No es simplemente un grupito de alguien de desertores del judaísmo, como algunos pensaban. Recuerden cómo se les llamó en un inicio a los cristianos, decían lo de la secta de los judíos, la secta del nazareno. Era como una separación, como algo, porque lo veían como una continuación, vamos a decir así, y no era realmente así. ¿Quiénes eran los cristianos? ¿Por qué a pesar de la persecución seguían desarrollándose, seguían adelante, seguían, vamos a decir, extendiéndose por el mundo? Por eso es que cuando ustedes le digan, no, porque la fe, ¿de qué manera? O sea, el no creer en Cristo, en la resurrección de Cristo, ¿de qué otra manera hombres temerosos que cuando a Cristo lo mataron se escondieron y no querían que nadie los viera por miedo a los judíos? De pronto esa gente desafió todo un imperio y salió a predicar por una simple idea. La gente puede en un momento determinado creer, a veces yo diría hasta por generaciones, en algo que no es totalmente cierto. Vengo de un país donde se implantó el comunismo como religión oficial, si cabe el término. Y mucha gente creyó sinceramente en eso. En los años 70, la revolución triunfó en el 59, 70, 80, 90. Ya en el 90 la gente empezó a abrir los ojos porque vino una de las etapas difíciles. Y de aquí en adelante, todavía, hoy por hoy, yo sé que hay gente, de hecho tengo un grupo de WhatsApp en que hay una que defiende a capa y espada todavía lo indefendible, pero ahí está ella. Entonces, usted puede en un momento determinado, pero usted no puede morir por algo si no está completamente seguro de lo que usted cree. Así es como nosotros tenemos que enfrentar la vida. Es muy fácil. Y se cuenta, no, es realmente una historia que en Corea del Norte, en un momento determinado, vinieron a una iglesia algunos soldados y interrumpieron el culto, estaban escondidos, no era una iglesia organizada, vamos a decir así. Y llegaron y paralizaron aquello y dijeron ahora, nosotros queremos todos los que no quieran creer en Cristo, se pueden ir en este momento. Nosotros no queremos nada más que a los cristianos, queremos realmente ensañarnos con ellos, en otras palabras. Todo el que no estaba muy clarito en su fe, se fue. Y aquellos cristianos que estaban esperando lo peor, que los castigaran, que los azotaran, que aquellos soldados les dijeron, nosotros también somos cristianos y queremos adorar, pero con gente verdadera. ¿Qué cosa? Ahí estaban. Los otros estuvieron dispuestos a abandonar, no importa. ¿Y cuánta gente hay que vive la fe así? Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Tengo una compañera de trabajo que ve la fe como una terapia. Yo le digo, no, fulana, no es una terapia, es una relación con Dios. No es para cuando te vaya mal, no es para cuando no entiendas las cosas, no, la fe no es eso. No es lo mismo, te comenta o te pone una oración a no sé quién, como que te manda un chiste verde. Ella le da lo mismo 8 que 88, decimos nosotros en mi país. No funciona así. O eres o no eres. O estás en la barca o te hundes en el mar, como decía. Entonces, así es como nosotros tenemos que vivir nuestra fe. Esta
carta o esta introducción a Diogneto, un nombre hasta cierto punto hasta extraño, lo que nos enseña este pequeño fragmento que después se pudo conservar es que tenemos que ser fieles en la fe y que tenemos que seguir adelante a pesar de lo que venga. Porque ahora muchos de ustedes están sufriendo esta misma situación de decir, bueno, ¿qué va a pasar mañana? Las cosas como están, una de las hermanas que oraba mencionaba el peligro de manejar sin tener licencia, cuántas cosas hay que lamentablemente pueden exponerse, pero ¿estaría usted dispuesto a hacerlo por Cristo? Nos cuesta un poco de trabajo decir eso a los que sí tenemos papeles y estamos bien, pero ¿lo haríamos nosotros en otro sentido? En cuando nos toque enfrentar una situación difícil, porque ahora vamos a pensar, por ejemplo, cuánta gente, y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de este país, de este estado, pudiéramos decir, cuando en un momento determinado hay una situación, pero hay que ir al trabajo vamos, pero no, a la iglesia no, porque entonces, ¿qué cosa? ¿Es que el Dios de nosotros es más grande en el trabajo y más chiquito en la iglesia? ¿O no podemos arriesgarnos a hacer las cosas que tenemos que hacer por nuestra fe? Y no estamos hablando solamente de cuestiones de papeles y demás, es en todo sentido. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y yo me gozo, y yo soy el primero que tengo que traer un termo de café porque si no me duermo. Me levanto muy temprano. Todos los días, 3:30 de la mañana para ir a trabajar, abro la escuela donde trabajo y llego acá, y muchas veces llego a la casa, tengo que ponerme a hacer otra cosa y no me da tiempo ni a recostarme. Hoy me decía una de mis hijas que ya está acostumbrada a que yo preparo el café y le digo, bueno, hoy no hay café porque no me puedo dormir hablando. Bueno, todo puede ocurrir, pero se supone que no. Entonces, tenemos que ver las cosas de esa manera, de decir, Señor, no importa en las condiciones en que venga, como esté, como en un momento determinado me sienta, porque a veces vemos la fe como algo emocional. Y no recuerdo cuál de los pastores mencionaba un momento determinado que decía que hay personas que dicen, no, porque hoy la alabanza no me llenó. No me llenó la alabanza. No, el mensaje del pastor como que estuvo flojito. No eres tú, no es el pastor, no es el grupo de alabanza, eres tú. El que no te dejas llenar, el que no te dejas estar a plenitud realmente con la fe. Así es como tenemos nosotros que vivir. Si vives realmente pensando en resolver el problema o contando los minutos o a qué hora me voy, qué mal te veo. No te digo que en un momento determinado uno se sienta como que limitado por el cansancio, por tantas cosas, pero nuestra fe debe ser mucho mayor que eso. Nuestra fe debe estar centrada en la persona de Jesucristo, no en nosotros. Dáselo al Señor. No en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Que ahí es donde está nuestro principal problema, que pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas, cuando sin el auxilio del Señor no podemos hacer nada. No funciona. No funciona por mucho conocimiento que usted tenga, por mucha preparación que usted tenga. Si usted no se pone en las manos de Dios, no lo usa. He conocido lamentablemente, a unos cuantos que han sido personas muy preparadas, muy inteligentes, pero que en un momento determinado, vamos a decir, les pasó quizás como a Satanás, se enorgullecieron y pensaron que ellos sí podían y que en ellos sí, porque ellos eran los que dirigían tal cosa, ellos los que hacían el ministerio, ellos los que hacían tal cosa, y cayeron y se hundieron y el evangelio siguió adelante con aquellos pobres, entre comillas, que no eran tan inteligentes, no eran tan preparados, pero que se pusieron en las manos del Señor. Miren, no sabemos lo que Dios puede hacer con un cristiano que se pone en sus manos. Pruébelo. Nosotros, cada uno de nosotros tiene que cargar nuestra cruz. Dice la Biblia, carga tu cruz cada día. No es que tú dices, bueno, déjame escoger la cruz, que esta parece menos pesadita, déjame aquella. No, es la que te toca. Y esa cruz, que puede ser una enfermedad, que puede ser un problema, que puede ser no sé lo que pueda hacer, también esa tienes que llevarla contigo. Y tienes que ponerte en las manos de Dios y decir, Señor, a pesar de
yo te voy a alabar, a pesar de, yo voy a estar contigo, a pesar de, yo te voy a servir y yo voy a estar dispuesto a lo que sea. Y suena, como le decíamos, un poco, porque no estamos viviendo situaciones de persecución todavía, no yet, como dirían los gringos. No lo estamos viviendo, en algún momento puede que venga y estamos preparados. Estamos preparados para presentar defensa con mansedumbre, como dice también la Escritura, ante el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Sería bueno que cada uno de nosotros meditara en eso y dijera, bueno, quizás no tengo mucho de qué, mucha preparación, muchas cosas de que, vamos a decir, vanagloriarme, y no se vanagloria por nada tampoco, pero tengo una fe, tengo un Dios, tengo un Cristo, tengo una Biblia, y con eso es suficiente. Señor les bendiga. Bueno, me pasó con el pastor Tapia. Tengo un reloj que me dice que hablé 2 minutos y 51 segundos. No sé.